Libro de Eclesiastés, capítulo 1, dice en el versículo 9. Amén. Pregunta: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Tomen su lugar alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. Lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y la Biblia nos enseña que las cosas que les acontecieron antes, es decir, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, fueron en figura y son escritas para nuestra advertencia. Vamos ahí a Romanos capítulo 15. Dice también ahí el versículo 4, en el nombre del Señor Jesús, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ahora sí, el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Dice ahí la Escritura en el versículo 11, hablando de las cosas que les acontecieron al pueblo de Israel. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, o como dice otra versión, son escritas para nuestra advertencia, para nuestra amonestación, en quienes los fines de los siglos han parado. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Las cosas que le aconteció al pueblo de Israel saliendo de Egipto es un paralelo y es un simbolismo de cómo nosotros salimos del mundo. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en la mar. Es una figura, y ahí mismo lo dice, de cómo nosotros al salir del mundo somos bautizados. Gloria a Dios. Esa presencia del Señor que lo seguía al pueblo de Israel como una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. La presencia de Dios es una figura de cómo hoy en día a la iglesia su Santo Espíritu nos guía, nos debe de guiar. Y esa figura o esa historia de cómo el pueblo de Israel pasó en el desierto es una figura de cómo nosotros en este mundo, aún en este mundo, aunque no somos del mundo, estamos pasando por este desierto. Gloria a Dios. Y cómo el pueblo de Israel iba a la tierra prometida es una figura también de cómo nosotros, hermanos, vamos a la tierra prometida. Amén. La tierra que ahora está lejos, que para los israelitas era la tierra que fluía leche y miel, para nosotros es la tierra que está, hermano, en el tercer cielo. Gloria a Dios. Y así como antes de entrar a la tierra prometida hubo una limpieza de entre el pueblo de Israel, pero también hubo una apostasía tremenda. También es una figura de cómo antes de que venga el Señor y de que vayamos a entrar a la tierra prometida, también, hermano, ha de haber una purificación, una limpieza de su pueblo, pero también una tremenda apostasía. Vamos ahí a Números capítulo 12. Leemos primeramente
este caso de cómo el Señor empezó a limpiar a su pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Capítulo 12 dice en el nombre del Señor Jesús de Números, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermano? Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope. Otra versión dice a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita o mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Quién dijo esto, hermano? ¿Quién cuestionó esto? María y Aarón. Termina diciendo el versículo 2: y oyólo el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo el Señor a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor del Señor se encendió en ellos, y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí María era, ¿qué cosa, hermano? Leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. Versículo 11: y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. Está en plural la expresión, quiere decir que este arrepentimiento, hermano, no solamente era de no solamente era de Aarón, sino también de María. Pues dice el texto: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días y después se reunirá. Y así fue María echada del real 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Vemos, hermano, este ejemplo en la palabra de Dios de cómo Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuraron contra él. La murmuración, hermano, es una condición o es algo que se dio en el pueblo de Israel, y por ello hubo castigo, hubo mortandad. Y en este caso, hermano, María había sido un vaso útil por Dios para que Moisés, hermano, fuese rescatado de las aguas. Recuerda quién fue aviso, quién dio aviso tanto a la hija de Faraón de que había una mujer que lo podía criar,
Y fue María la que trajo a la misma madre de Moisés para que lo criara. Sin duda jugó un papel muy importante, hermano, en los designios de Dios, en el propósito de Dios en la vida de Moisés. Pero aquí la vemos, hermano, murmurando ella y Aarón contra Moisés. Y la Biblia aquí da testimonio que Moisés, hermano, era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y vemos su mansedumbre, hermano, que cuando María fue leprosa, en lugar de holgarse, en lugar de alegrarse, el hermano clamó al Señor y rogó al Señor, diciendo: ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Dios tenía un propósito, hermano, de que María y Aarón pudieran limpiarse, pudieran purificarse, hermano, previo a que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Y vemos, hermano, que Aarón y María se arrepintieron. Pues lo mencionábamos en el versículo 11, que Aarón dijo: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros, incluía a María, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. La mejor puerta para salir de una situación de pecado es reconocer, hermano. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es lo que hizo precisamente Aarón y María ante Moisés y ante el Señor, hermano. Sí, fue castigada, y por 7 días, hermano. ¿Cómo cree, hermano, que estuvo María en esos 7 días? Aislada, echada del real, del campamento de los hebreos, y llena de lepra, consumiéndose su carne. Sin duda, hermano, es un castigo tremendo, pero eso obró, hermano, para que María se arrepintiera. Se arrepintiera, para que Aarón, hermano, también se arrepintiera y buscaran a Dios. Después de esto, hermano, ya no se habla que María o Aarón se hayan metido en las murmuraciones, en las revueltas que se hicieron. Sin duda, hermano, se arrepintieron. Pero Dios, hermano, tuvo que castigar a María. Esto nos ilustra, hermano, que para que nosotros podamos entrar un día, necesitamos ser limpiados. Isaías capítulo 1, vamos al libro del profeta Isaías, versículo 24. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Por tanto, dice el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaréme de mis adversarios. Versículo 25. Y volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo tu estaño. Y restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El Señor, hermano, hablando del pueblo de Israel, que también es una figura de la iglesia hoy en día, el Señor habla de que limpiaría, hermano, a su pueblo. Previo a la venida del Señor Jesucristo, hermano, el Señor
también ha de limpiar a su pueblo, ha de purificar a su pueblo, hermano. Y si es necesario, hermano, también puede castigarnos como castigó a María y a Aarón. Jeremías 33. Dice ahí la escritura en Jeremías 33, versículo 6. Amén. He aquí, yo les hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio. Versículo 8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. El Señor, hermano, al igual que al pueblo de Israel, también, hermano, ha de limpiar, hermano, de toda maldad, de toda iniquidad a su pueblo, a su iglesia. Ezequiel, capítulo 36. Versículo 24 al 27, amén. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis, ¿qué cosa? Limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Daniel, capítulo 12, hermano. Vemos cómo el Señor habla de limpiar a su pueblo, de purificar a su pueblo. Y dice Daniel capítulo 12, versículo 10, hablando, por cierto, de los últimos tiempos, tiempos que sin duda, hermano, nos toca vivir a nosotros. Dice el versículo 10: muchos serán limpios y emblanquecidos, ¿y qué más? Y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Sí, amén. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y esto, hermano, está hablando del último tiempo, del tiempo del fin, del tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento, como el Señor habla de esta purificación, de esta limpieza que ha de ser en su pueblo, ahora la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos ahí desde el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos. Ya hemos dicho que aquí se refiere a enfermos espiritualmente. Muchos enfermos y debilitados, débiles espiritualmente también, entre vosotros, y muchos duermen. Habla también del dormir espiritual. Acuérdese que hay quienes duermen espiritualmente, quizás no están muertos, pero el Señor les dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Y está hablando, hermano, a la iglesia. Hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen. Versículo 31 sigue diciendo que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos, ¿qué cosa, hermano? Castigados del Señor. Preferible, hermano. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. El Señor no quiere que seamos condenados con el mundo, hermano. Y por eso, hermano, si es necesario, en su juicio que el Señor hace con su iglesia antes de la venida del Señor, antes de que vayamos a la tierra prometida, hermano, si es necesario, tendremos que ser castigados para que nos purifiquemos, para que nos limpiemos. Además, hermano, Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio debe de comenzar con su iglesia. Y el versículo 18 de Pedro dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? El Señor, hermano, ha de hacer juicio para que su iglesia se purifique. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Obviamente ese castigo, ese juicio que viene para enmendar a los que están enfermos espiritualmente, para enmendar y sanar a los que están débiles espiritualmente, para despertar a los que están dormidos. Ese castigo puede traer, por supuesto, dolor. Pero mire lo que dice este versículo 10 de la segunda a los Corintios 7. Porque el dolor que es según Dios, el que es según Dios, hermano, obra, ¿qué cosa? Arrepentimiento saludable o para salvación. De que no hay que arrepentirse, más el dolor del siglo. ¿Qué es lo que provoca el dolor del mundo, hermano? Produce muerte. Obra muerte, dice la versión antigua. Preferible a que haya un dolor, un castigo, y que obre arrepentimiento como obró arrepentimiento, hermano, en María y en Aarón, para que su pueblo se corrija, para que aquellos que andan enfermos espiritualmente, débiles, puedan corregirse, o aquellos que andan desordenados puedan ordenarse. Hebreos capítulo 12. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5 en adelante: y estáis olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos, ¿qué cosa, hermano? Su santificación.
Es decir, de esa manera, hermano, el Señor nos purifica, el Señor nos limpia. Hemos dicho que santo prácticamente es un sinónimo de limpio, apartado, para uso limpio. Entonces, al decir el texto, al hablar primero del castigo, es para que recibamos su santificación. Es la manera en que el Señor nos puede limpiar para obrar en nosotros arrepentimiento, un arrepentimiento saludable. Versículo 11 dice: es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Versículo 12: por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies. Hay que enderezarse, hay que arrepentirse, porque lo que es cojo, si alguien cojea, hermano, es porque está lesionado. Amén. Es porque tiene una lesión en sus nervios, en sus huesos. Y bueno, aquí dice el texto: porque lo que es cojo no salga fuera de camino. Antes, ¿qué cosa, hermano? Sea sanado. Un enfermo que sea sanado. Alguien que está enfermo espiritualmente, alguien que ha pecado, que amerita el castigo de Dios para que reciba su santificación o su limpieza, su purificación, y de esta manera, hermano, sea sanado y pueda seguir en el camino. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Que haya sanidad, hermano. Y por eso, si es necesario, el Señor tiene que castigarnos, porque nos quiere sanos, hermano. Sanos en la fe, sanos espiritualmente. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Muchos serán emblanquecidos y purificados. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante. Leemos el 9 y de ahí pasamos más adelante. Amén. Versículo 9. Después de estas cosas miré, he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ¿qué cosa, hermano? De ropas blancas y palmas en sus manos. Nos pasamos al versículo 13. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Menciona aquí dos cosas importantes, cierto, sobre todo la sangre del Cordero, hermano, pero también que estos que están vestidos de ropas blancas son los que han venido de ¿qué cosa, hermano? De grande tribulación. Podemos decir de grande prueba. Y eso, hermano, los ha purificado. Obviamente, juntamente con la sangre del Cordero, sin lo cual no sería posible ninguna purificación. Pero la tribulación, hermano, el ser atribulados nos purifica. Y cierto es, como ya leímos, hermano, es verdad que ningún castigo al momento parece ser causa de gozo, sino
de aflicción, de tristeza, pero después da un fruto apacible en los que en él son ejercitados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Amén. Bendito el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud o la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas pruebas si es necesario. Versículo 7 dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con ¿qué, hermano? Con fuego, sea hallada en alabanza, es decir, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuese manifestado. Nuestra fe, hermano, ha de ser purificada, ha de ser probada, hermano, con fuego. ¿Qué representa el fuego? Pues representa la prueba, hermano, así como el fuego purifica los metales, o en este caso el oro, hermano, lo purifica quemando, limpiándolo de toda escoria, de toda inmundicia. Así también, hermano, la prueba, el castigo puede purificarnos para que podamos entrar, hermano, limpios a la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero, hermano, hay quienes no resisten o no reciben el castigo. Y en lugar de que el dolor les sea para bien, más se endurecen y empiezan a renegar contra Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Y en lugar de arrepentirse, en lugar de examinarse a sí mismo, culpan a Dios y se apartan. Mire, vino una escritura que hay ahí en Lamentaciones. Vamos al libro de Lamentaciones. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, santo, santo es el Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? En lugar de reconocer su pecado, ¿qué es lo que muchas veces hace el hombre, hermano? Murmurar. Y por eso el profeta Jeremías nos invita en el versículo 40, escudriñemos el camino del otro, hermano. No, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos y que digamos: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste, no perdonaste.
Te cubriste de nube porque no pasaste la oración nuestra. Qué importante, hermano, reconocer si hemos sido desleales a Dios, si nos hemos rebelado. En lugar de culpar a otros o en lugar de culpar a Dios, podamos reconocer que nosotros somos los culpables. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Que podamos escudriñarnos a nosotros mismos. Como dice Pablo, hermano, a los Corintios, examinémonos a nosotros mismos. Vamos allí, lo dice en su segunda carta a los Corintios, en el último capítulo. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Santo es el Señor Jesucristo. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, no a otros, hermano, a vosotros mismos. ¿Por qué tienen que examinar al pastor, al ministro, a sus padres, a sus hijos? No, hermano, hay que examinarnos a nosotros mismos. Si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Usted conoce si Jesucristo está en usted, hermano. Usted conoce si Jesucristo está o no está en usted, hermana. Usted puede saber si se examina a sí mismo, si ya no es reprobado por Dios o si es reprobado. Busquemos a Dios, hermano. Hemos dicho, hermano, el llamamiento a arrepentirse no solamente es para los incrédulos que están fuera de la iglesia, no. El llamamiento a arrepentirse, hermano, es a la iglesia. Si usted ve en el mensaje que se da a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia, les habla de que se arrepientan a la iglesia. Le dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres, ¿qué cosa, hermano? Arrepentido. Si no te arrepintieres, quitaré tu candelero de su lugar. Gloria a Dios. ¿Y qué son o qué representaban los candeleros, hermano? Según el capítulo 1, versículo 20. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, si le está diciendo quitaré tu candelero, te quitaré de ser iglesia. Amén. Si no te arrepintieres. También le dice a la iglesia de Pérgamo en el versículo 16, arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El Señor llamando, hermano, a la iglesia, a las diferentes iglesias, hermano, al arrepentimiento. A la iglesia de Tiatira
También le dice en el versículo 20 y 21, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo, ¿para qué, hermano? Para que se arrepienta. Dios es muy paciente, hermano. Repito, está hablando aquí a la iglesia. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Cuánto tiempo le ha dado el Señor para que se arrepienta, hermano? Usted sabe de qué, hermano. Quizás ha dicho después, más adelante. Quizás ha sido muy negligente en corregir aquellas cosas que usted sabe, hermano, hermana, que está mal. Y el Señor le ha dado tiempo. Pero ese tiempo, hermano, tiene su límite. Le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y dice, y no se ha arrepentido. Y cuando no se arrepiente, dice, he aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, hablando de Jezabel, una mujer que aparece de manera simbólica en este mensaje a la iglesia de Tiatira. He aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, sino que, hermano, si no se arrepintieren de sus obras. Santo es el Señor Jesús. El Señor, hermano, da tiempo. Y si no dice, y mataré a sus hijos, si no se arrepintieren, con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Todas las iglesias sabrán. Qué importante, hermano, entender cuando hemos desobedecido, cuando hemos obrado mal. Capítulo 3 de ahí mismo de Apocalipsis dice a la iglesia de Sardis, versículo 1 al 3, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Qué tremendo que alguien, hermano, esté muerto en lo espiritual. Sí, viene a la congregación, pero está muerto. Canta, pero está muerto. Versículo 2 dice: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Para aquellos que se justifican diciendo, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Hermano, el Señor quiere que nos perfeccionemos, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, se va perfeccionando. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Se acuerda de aquel joven rico que el Señor, que le preguntó al Señor Jesús, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Sí lo sabía. Y ahí el Señor le enumera algunos de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dijo aquel joven rico? Señor, todo esto he guardado desde mi mocedad, desde mi juventud.
Y el Señor le dijo, una cosa te falta. Por aquello que nos falta, hermano, necesitamos perfeccionarnos, necesitamos completarlo. Sí, amén. ¿Qué nos falta? Quizás unos se escudan diciendo, yo doy mis ofrendas, pero por otra parte, o quizás algunos digan, pues yo no ofrendo, pero Dios sabe que soy útil en esto. ¿Qué le falta? ¿Qué nos está haciendo falta? Porque el Señor dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No se trata de cumplir una parte y en otra no, y como diciendo, ay, que Dios se conforme con lo que haga. No, hermanos. Necesitamos que nuestras obras sean perfectas en el sentido de que sean completas, hermano, para Dios. A aquel joven rico el Señor le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás riqueza o tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Quizás aquel hombre, hermano, esté más adelantado o estaba más adelantado que algunos de nosotros. Aquel hombre ya no mentía, no robaba, honraba a su padre y a su madre. Pues podemos decir que ya estaba muy avanzado, porque el Señor no le dijo mentiroso, no es cierto, ¿verdad que no? No. Una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y el Señor, hermano, nos dice, nos ha hecho detener en esta parte que nos dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquella impureza, aquello que el Señor abomina, el Señor quiere, hermano, que lo quitemos. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Otra vez llamando al arrepentimiento, arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. De manera sorpresiva llega el ladrón, a la hora que no pensáis. Si no velares. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Dios, hermano, limpió al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Vamos a seguir atentos a este tema, hermano, a este ejemplo que vemos de Israel antes de entrar a la tierra prometida. El Señor, hermano, empezó a purificar. Leemos también, hermano, lo que le dice a la iglesia de la Odisea, versículo 14. Aquí a las únicas que no les dice que se arrepientan son a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia, un ejemplo de amor de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna, un ejemplo, hermano, de una iglesia que sufre hasta la muerte y que el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero vemos a la iglesia de la Odisea, versículo 14 en adelante, amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Es decir, eran tibios, eran mediocres. Qué tremendo, hermano, cuando hay un pueblo, cuando hay una iglesia que es muy mediocre en su servicio a Dios. Y que dicen, ay, tanta Biblia, tanto de Dios. Y dicen algunos, ya necesito hasta tomarme unas vacaciones de lo espiritual. Oiga, qué tremendo. Muy exagerado, dicen aquellos que son tibios. Y no se le hace exagerado comer y dormir todos los días. Comer y dormir todos los días. Ah, alguien dirá alguno, eso es una necesidad, hermano, paz de Cristo. Sí, entendemos que es una necesidad. Pues la palabra de Dios en nuestra vida, Dios en nuestra vida es una necesidad, hermano. Sin Él no somos nada. Sin Él morimos. Sin Él perecemos. Por eso qué importante que busquemos a Dios, hermano, de manera radical. Es decir, que sea muy extremoso en buscar a Dios. ¡Qué bueno! A Josué se le dijo, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, nunca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el versículo 16, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Hablando en lo espiritual, hermano. Hay quienes en lo espiritual están muy pobres. Hay quienes en lo espiritual, hermano, están ciegos. Pedro es el que menciona de aquellos que tienen la vista muy corta, ya no alcanzan a ver, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya están, como quien dice, miopes espiritualmente. No alcanzan a ver. El predicador, por más que se esfuerza y busca de hecho y tiene la unción de Dios, pero los que están ciegos no lo ven, hermano. No lo ven. Y aunque el Señor esté aquí, los que están ciegos no lo ven. Hablando espiritualmente, porque a Él lo miramos espiritualmente. ¿O no dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús? Lo dice en el sentido espiritual, amén. Dice entonces el versículo 18, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, un colirio espiritual. Versículo 19, que es a donde queríamos llegar, otra vez como el Señor llama a la iglesia a arrepentimiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando. Y esto no se lo está diciendo a los incrédulos de afuera, hermano. No, ¿a quién se lo dice? A la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo a aquellos que no han dejado al Señor en sus vidas, que para todo tienen tiempo y ocupación, menos para el Señor. O quizás dicen, si me sobra tiempo, voy a la iglesia.
Si me sobra tiempo el sábado, ahí estaré, hermano. Si me sobra tiempo, voy a leer el libro que nos dijo el hermano Raúl que leyéramos. Qué tremendo es no tener al Señor en su vida. Porque la Biblia dice, hermanos, si alguno está en Cristo, estar en una congregación no le garantiza nada. Lo que le garantiza la salvación es que usted esté en Cristo y Cristo en usted. Si alguno está en Cristo, ahí es, nueva criatura es el que está en Cristo y Cristo en él. Pero si alguno no está en Cristo, Cristo no está en él, pues qué nueva criatura va a ser. Sigue siendo la misma persona viciada en los deseos del error. El mismo, y qué triste, qué lamentable que la gente lo identifique y diga, para andar como aquel, mejor así estoy bien. El Señor llama y dice entonces a una iglesia tibia: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor, hermano, da tiempo para que nos arrepintamos. El Señor nuevamente dice: yo reprendo y castigo. Que hablamos de que el castigo, como el castigo que le dio a María, hermano, y Aarón, obró en ella arrepentimiento, obró en Aarón arrepentimiento. Andaban murmurando contra el siervo de Dios, hermano, Moisés, su hermano. Qué tremendo. Por 7 días estuvo alejada del real, llena de lepra. Una mujer sin duda que era reconocida en el pueblo de Israel, pues cómo no, era la hermana de Moisés. Era una mujer que contribuyó para que se salvara a aquel niño que pusieron en la arquilla de juncos en aquel río de Egipto, que sin duda era el río Nilo. Gloria a Dios. Pero que fue azotada. Pero lo bueno, hermano, que ella recibió la corrección. Aarón recibió la corrección. Hubo arrepentimiento en ellos, hubo ruego en ellos, no reproche, rogaron al Señor. Ruego, oh Dios, que perdones nuestro pecado. Amén. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pues ahí está, hermano, lo importante de aceptar, hermano, el castigo, la reprensión que viene del Señor, porque el Señor, hermano, quiere purificarnos. Apocalipsis 21. Y ahí vamos a terminar esta primera parte de la purificación que el Señor hace con su pueblo antes de que nos introduzca, hermano, a la tierra prometida. Y podemos agregar, antes de que entremos a la ciudad prometida. Dice Apocalipsis 21, versículo 25. ¿Lo tenemos? Y sus puertas, hablando de la Jerusalén celestial, sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por cierto, hay el riesgo de que ese nombre se pueda borrar, hermano. Allí, hermano, entrarán en esa ciudad celestial, en esa tierra que ahora está lejos, pero que dice el profeta Isaías: tus ojos verán la tierra que está lejos y verán al Rey en su hermosura. Solamente los que sean limpiados y purificados, porque allá no entrará nada sucio. Nada de que, pues yo tengo una mancha aquí en mis pies, en mi calzado, pues así al cabo lo demás pasa. No, hermano, no pasa. Alguien dijo allá: Señor, con que me tengas en un rinconcito de tu gloria. No, pues allá no hay rinconcitos, hermano. O pasamos o no pasamos. Nada de que, pues vienes muy incompleto, te voy a poner un rinconcito. No, hermano, o pasamos o no pasamos. Por último, leemos allí en Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, dice ahí la bendita palabra de Dios en el capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 8. Amén. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Y qué hay que hacer? ¿Conformarnos? No. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos, ¿qué, hermano? Y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, es decir, si no reconocemos, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El camino es, hermano, que nosotros reconozcamos nuestros pecados y entonces Él nos limpie de toda maldad. Capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Se cuenta el apóstol Juan, cuenta a los hermanos, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. El camino, hermano, no es conformarnos y decir: no, pues todos tenemos pecados. El camino es ir a Jesús, reconocer nuestros pecados y que Él nos limpie de toda maldad. Pero recuerden, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios tuvo misericordia de Aarón y de María, hermano. Sí tuvo misericordia de ellos, hermano. Y limpió a María, los perdonó.